¿Qué fue Quedamos con el término del régimen de Batista. el término ya del régimen de Batista? Ya como el inicio ya de la revolución ya en el poder. Claro, Perfecto. Vamos exacto. entonces a continuar con eso y explicar también qué es lo que viene después, porque estamos viendo las consecuencias. No sé si alcanzamos a ver las consecuencias. Vamos a revisar entonces. Les voy ahora a proyectar. Vamos a proyectar entonces la temática. Acá tenemos, ¿ya? Recordemos que estamos viendo la Guerra Fría, que este objetivo es muy amplio, abarca la mayoría de las temáticas que vamos a abordar, ¿ya? Estábamos viendo entonces la Revolución Cubana, todo lo que pasó con Batista, el término de la dictadura. Aquí habíamos quedado, ¿no? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, yo lo que voy a explicar, porque en términos generales lo que hay que entender es que la Revolución Cubana fue el 1 de enero del año 59. Ahí el gobierno revolucionario empieza a organizarse y empieza a realizar profundos cambios, ¿ya? Después de que Batista es derrotado, porque ¿qué es lo que sucedió finalmente? Que Batista se exilia, el ejército, dígame, ¿alguien tiene dudas? Perdón, maestro, que recién me dejó entrar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Batista tiene dudas de esta situación, que ya el ejército lo empieza a abandonar y se exilia, y ahí el ejército abandona las armas y permite el paso de los revolucionarios para que finalmente lleguen al poder, ¿ya? Eso en términos generales es lo que había pasado. Eso lo habíamos explicado en la clase anterior, que Fidel Castro había sido tomado prisionero, después escapa a México, ahí conoce al Che Guevara, y ahí se organizan, llegan con 80 revolucionarios a Cuba, los reprimen, sobreviven solo 12, y después esos 12 van a empezar a sumar a sus filas a muchos campesinos, a muchas personas que están descontentas con el gobierno de Batista, y finalmente esta revolución va a ir creciendo con mucha fuerza, ¿ya? Y va a ir ganando terreno, y van a ir derrotando al ejército de la dictadura y llegan al poder, ¿ya? Eso nosotros tenemos que entender en términos generales, ¿ya? Pero lo importante es ahora comprender cuál fue la respuesta estadounidense frente a esta situación, porque esto que estamos revisando de la Revolución Cubana es un antecedente muy importante para comprender por qué después tenemos muchas guerrillas también en América Latina, en el Caribe, y por qué llegan varios gobiernos socialistas, especialmente lo que pasó acá en Chile, ¿ya? ¿Por qué llega Salvador Allende al poder en el año 70? Entonces, cada cosa influye, ¿ya? Es cosa de que ustedes tienen que saber, muchachos, de que una vez que Salvador Allende llega al poder acá, al año siguiente, al año 71, ¿a quién tenemos acá de visita? A nada más y nada menos que a Fidel Castro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa en el fondo que esta revolución cubana influyó mucho en los gobiernos socialistas y en las guerrillas que hubo en el continente americano, ¿ya? Por lo tanto, es algo muy importante la revolución cubana. No podemos hablar, por ejemplo, del golpe de Estado acá en Chile si no comprendemos la revolución cubana, ¿ya? Y comprender en el sentido de cómo funcionó y cuál fue la respuesta de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, muchachos, esto que vimos acá está en pantalla, ¿lo revisamos o no lo revisamos? ¿Me confirman, por Como favor? que, como que quedamos donde, como en el tercer puntito, o sea, en el segundo puntito. Pero no leímos nada de esto que está en pantalla. Sí, pues si le dijo Leímos. al Byron que leyera incluso ese segundo donde dice se generó el cambio político, y parece que de ahí se acabaron los minutos, pues ya no teníamos. Ok, entonces, esto ya lo revisamos, vamos a revisarlo bien brevemente nuevamente.
Después de la Revolución Cubana, cuando hablamos de efectos políticos, hablamos de las consecuencias políticas que hubo de esta revolución a nivel latinoamericano. Como estoy explicando, surgimiento de guerrillas en todos los países latinoamericanos, principalmente en el Caribe, ¿ya? Y también gobiernos socialistas, como en el caso de Chile, ¿ya? Se generó un cambio de política en Estados Unidos, ¿ya? Especialmente en el gobierno de John Kennedy, en el que se creó lo que se denomina la Alianza para el Progreso, y eso es lo que vamos a explicar hoy día, ¿ya? Con el fin, de parar el avance del comunismo, ¿ya? Vamos a explicar nosotros hoy en día, este punto 2 lo vamos a explicar hoy día, ¿ya? Entonces, se agudiza el enfrentamiento entre las grandes superpotencias del mundo. ¿Cuáles son? Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Hacerle la vida imposible a los cubanos. Va a expulsar de Cuba especialmente la participación que ellos estaban teniendo en la Organización de Estados Americanos, lo que se conoce como la OEA. Va a hacer que expulsen a Cuba de este organismo, ¿ya? Estados Unidos también decir que intentó invadir después Cuba, ¿ya? Especialmente en lo que se conoce como la isla de Cochinos, decide invadir, pero obviamente Cuba ahora no está sola. Cuba ahora está siendo apoyada, tiene de socio a la Unión Soviética. Por lo tanto, ahora Estados Unidos no va a poder hacer lo que quiere, como lo estaba haciendo siempre, ¿ya? Ahora va a tener un aliado muy poderoso, Cuba, y en definitiva, Cuba se va a convertir en una base militar de la Unión Soviética, ¿ya? Y esto va a traer muchas consecuencias, especialmente en el año 62, ¿ya? Ese año es muy importante porque ocurre lo que se llama la crisis de los misiles, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá, muchachos? Vamos a explicar acá con un mapa. Ahí está. Este mapa refleja este momento que pudo haber significado para muchos, pudo haber significado la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? En el año 62, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos a Cuba, si usted se fija acá en el mapa, tenemos a Cuba que está acá, está rodeada de buques norteamericanos, ¿ya? ¿Y por qué están los norteamericanos rodeando Cuba? Porque se dan cuenta, de acuerdo a la inteligencia, organismos de inteligencia, de espionaje, se dan cuenta de que los cubanos secretamente tenían ahí de alguna manera, misiles, acá están los misiles en blanco, misiles como en dirección para atacar los Estados Unidos. Entonces, los equipos de inteligencia, de espionaje se dan cuenta de esta situación, ¿ya? Y obviamente se alarma todo, una posible tercera guerra está a punto de detonarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que claramente lo que está sucediendo en Cuba es muy grave, porque puede disparar esos misiles, y ahí está como el radio que podría de alguna forma alcanzar estos misiles. En definitiva, muchachos, es como prácticamente atacar todos los Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo responde Estados Unidos? Resulta que Estados Unidos también tiene su as bajo la manga y tiene misiles también en Turquía con dirección a la Unión Soviética. Por lo tanto, los estadounidenses le dicen a los soviéticos, le dicen, oye, si ustedes están acá, ustedes llevaron esos misiles a Cuba para perjudicarnos a nosotros. Por lo tanto, ellos dicen, si de alguna manera ustedes disparan, nosotros también tenemos misiles en Turquía y les vamos a disparar a ustedes. Entonces fue un ambiente muy tenso, ¿ya? Acá se pudo, cualquier error que haya cometido algún soldado de apretar un botón siquiera, pudo haber ocasionado la Tercera Guerra Mundial, muchachos. Finalmente se solucionó el conflicto de forma pacífica, se llegó a un acuerdo que se bajaron los misiles y Estados Unidos también, para evitar un conflicto mundial de una guerra de alguna manera ya, ¿cómo le llaman esto? Una guerra más que atómica, una guerra nuclear, ¿ya? Por lo tanto, eso es el panorama que estaba pasando, que Cuba ya está haciendo como un títere de la Unión Soviética, es una base militar ahí, y Cuba está como trabajando para los intereses soviéticos, ¿ya? Por lo tanto, por eso Estados Unidos no puede intervenir como lo hizo antes, de acuerdo a la historia que habíamos contado. Chiquillos,
Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Todo más o menos claro? ¿O no se escucha bien? Necesito que me vayan diciendo. Claro. ¿Todo bien o no? Sí, maestro, está todo bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a explicar un poco en qué consiste la Alianza para el Progreso. Este es el programa que está estableciendo los Estados Unidos para de alguna forma tratar de frenar el avance comunista. ¿Ya? Vamos a pedirle la palabra acá, especialmente a... ¿Estará por ahí Camilo Román? ¿Estará por ahí Camilo Román? Sí, maestro. ¿Cómo está Camilo? Bien, bien. ¿Y usted? Estimadísimo. Sí, aquí estamos tratando de explicar, que me interesa que entiendan estos temas. Camilo, le voy a pedir por favor si puede leer lo que está en pantalla. Sí, maestro. Alianza para el Progreso. Fomentar y financiar reformas estructurales en América Latina. Equilibrar la economía en la región para aumentar la productividad. Buscaba, que no sé qué dice ahí, contrastar la influencia de Cuba, la revelación y el marxismo. Exacto. Ahí hay una falta de ortografía que está en el PPT, que es Cuba, que tiene que ser con mayúsculas siempre, los nombres de los países con mayúsculas. Buscaba contrarrestar, ¿ya?, la influencia de Cuba, la revolución y el marxismo. ¿Ya? Muchas gracias por la lectura, estimadísimo. Chiquillo, acá están los puntos, y este es el objetivo que tiene Estados Unidos, pero yo le pregunto a ustedes qué entendieron por eso, de qué se trata esto, cuál es la idea, ¿ya? Vamos a ir preguntando acá, a ver, vamos a preguntar ahora, Buscaba comprar a Latinoamérica. ¿quién dijo eso? González, maestro. Javier, González. ¿cómo está Javier? Bien, ¿y usted? Explíqueme un poquito qué es lo que entendió por esto, por favor. Que buscaba comprar América Latina, ¿Ya? fomentando económicamente para reformar sus ciudades y cosas por el estilo, equilibrar la economía de ahí. Perfecto. Y por así decirlo, decir que Estados Unidos era mejor que la Unión Soviética. Perfecto. Entonces, cuando la Unión Soviética tratara de influenciarlo, okay, iban a estar con el tema del apoyo de la influencia de Estados Unidos para decir, no, esto es mejor porque ya me entregaron y cosas por el estilo. Muy buen análisis y muy buena respuesta, estimadísimo. ¿Ya? Justamente tiene mucho que ver lo que usted dice con todo este objetivo. ¿Ya? Esto es un programa que instaló John Kennedy para tratar de frenar el comunismo. Y cuando hablamos de comunismo, en esta época hablamos de revolución, ¿ya?, de marxista. Cuando hablamos de marxistas son los que siguen las ideas de Carlos Marx, que él plantea la idea de que la gente tiene que ir a la revolución y acabar con el sistema, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que pensar, ¿por qué están planificando esto los Estados Unidos? Ellos están diciendo, oye, mira lo que pasó en Cuba, hubo la revolución, triunfó la revolución. ¿Y por qué triunfó la revolución? Porque la gente apoyó. ¿Y por qué apoyó la gente? Porque estaba descontenta. La gente, recordemos que estaba descontenta porque estaba sin trabajo, sin alimentación, sin educación, sin cultura, ¿ya? Por lo tanto, la gente, cuando se aprovecha mucho, abusa mucho, la gente explota y se revoluciona. Ya sabemos ya casi lo que pasó acá con el estallido social, ¿ya? Que casi estuvo a punto de una revolución, estuvo a punto que finalmente los políticos se fueran, ¿ya? No llegó a más. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que claro, cuando vemos descontento social, la gente empieza a revolucionarse, ¿ya? Entonces, la pregunta que se hacía a los estadounidenses, chuta, ¿qué hacemos nosotros para que la gente no llegue a eso? Para que la gente no siga ese ejemplo y no crea que así se va a solucionar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Punto 1, fomentar y financiar reformas estructurales en América Latina. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Va a ayudar a los países latinoamericanos económicamente para que los gobiernos de cada país comiencen de alguna forma a realizar reformas sociales
para ayudar a la ciudadanía, para ayudar a la gente, para dar trabajo, ¿ya? Para que la gente tenga que comer. Porque si a la gente tiene trabajo y tiene para comer, la gente está tranquilita, ¿ya? Entonces, la idea de Estados Unidos, vamos a ayudar en esto para que la gente primero tenga trabajo, ¿ya? Y obviamente, si tiene trabajo, va a tener plata para comer. Ese es el problema para ellos puntual. Por lo tanto, para evitar el comunismo y el avance revolucionario, van a ayudar en esa materia. Y desde ahí, equilibrar las economías de la región, de toda América Latina, de todos los países, para aumentar la productividad, ¿ya? Primero van a ayudar a los países para que generen trabajo, para que el Estado genere trabajo y de alguna manera la gente esté un poco más tranquila, ¿ya? Porque ustedes saben que si a la gente le dan un poco de pan, un poco de comida, algún bono, la gente de alguna forma se queda un poquito más tranquila, ¿ya? Entonces, ese es el pensamiento que tiene Estados Unidos en este momento para tratar de frenar los avances revolucionarios, ¿ya? Ayudar a cada país, por eso se llama Alianza para el Progreso. O sea, una unión de Estados Unidos con América Latina para progresar, para crecer económicamente y para mejorar la situación de las personas, ¿ya? Con esta manera busca contrarrestar la influencia de Cuba en el continente americano, ahí con mayúscula Cuba, y la revolución. ¿Se entiende más o menos la idea de los Estados Unidos para tratar de frenar la revolución a través de estas ayuditas que dan económicas para mantener a la población ahí un poco más tranquila? ¿Se entiende más o menos, muchachos? Maestro. Sí, maestro. ¿Ya? Esta es la idea Sí, de los maestro. Estados Unidos. ¿Ya? Tenemos clase hasta las 2, hasta la 1:20, nos quedan 7 minutos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar, porque de acuerdo a esto, por ejemplo, uno puede pensar, oye, pero esto es bueno, esto es positivo, ¿ya? Pero déjeme decirle que hay algo por debajo, hay algo de alguna forma como tratando de meterse por ahí de forma clandestina o de forma oscura, de forma fantasma, ¿ya? Porque esto es como lo bonito para el público, para que la gente piense, pero hay otra cosa detrás, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? O sea, como que quizá igual, Dígame. como que quizá hacían eso como para buscar algo a cambio, una cosa así. Sí, obviamente. Siempre cuando ellos intentan ayudar, dicen para frenar esto, pero obviamente van a tener alta presencia también en todos los países, tratando de intervenir de alguna manera económicamente, ¿ya? Y tenemos algo que es muy misterioso, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Que tiene que ver exclusivamente con un proyecto, un programa que se llama la DSN, ¿ya? Que es muy importante que ustedes lo tengan. Es una política fantasma, dice ahí, ¿ya? Eso quiere decir que está ahí como entre las sombras, ¿ya? Sumado a la Alianza para el Progreso, que intentan ayudar económicamente a todos los países, tenemos esta política que se llama DSN, que significa Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que van a hacer los estadounidenses? Van a decir, oye, vamos a de alguna forma a apoyar también en el área militar, ¿ya? Dice ahí, acciones de política exterior de Estados Unidos tendientes a adoctrinar a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. ¿Qué está pasando acá? Van a de alguna forma con este programa, van a empezar a adoctrinar a las Fuerzas Armadas de todos los países latinoamericanos, principalmente a los altos mandos, ¿ya? ¿Cómo van a adoctrinar? Principalmente le van a decir, oigan, altos mandos de todos los países de Latinoamérica, los invitamos para que vengan a perfeccionarse a un programa que nosotros tenemos que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional, para que usted de alguna manera tenga perfeccionamiento, ¿ya? Para que se modernice. Y de alguna forma los van a meter ahí a ese programa. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se perfecciona? Obviamente los altos mandos después van a tener más plata, más experiencia, van a poder subir su estatus, ¿ya? Por lo tanto, los estadounidenses van a invitar a todos los altos mandos de América Latina para que se perfeccionen con ellos en el programa de la Doctrina de Seguridad Nacional, ¿ya? Que también se le conoce, muchachos, como la Escuela de las Américas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Dice ahí, busca enfocar
a las Fuerzas Armadas con exclusividad para que se garantice el orden interno de cada país del Cono Sur. Y ahí tenemos las banderas de todos los países que finalmente fueron parte de esta doctrina de seguridad nacional. ¿Ya? Chiquillos, ¿de qué se trata este programa? Se trata de alguna forma de adoctrinar a las Fuerzas Armadas y meterles en su mente de que el comunismo es totalmente una peste, ¿ya? Es un cáncer que hay que eliminar, ¿ya? Por lo tanto, las Fuerzas Armadas se perfeccionan, obviamente, en todos los temas militares que corresponden, pero les meten ahí el tema de que el comunismo, en el fondo, muchachos, no corresponde, y como que a partir de este momento, la mayoría de las Fuerzas Armadas van a empezar a ser anticomunistas, ¿ya? Por esta doctrina que están realizando acá los estadounidenses, este perfeccionamiento, esta ayuda que están entregando no solo económica, sino también en el ámbito militar, de perfeccionar a los altos mandos. ¿Y por qué a los altos mandos? Porque obviamente después van a llegar acá y ellos van a dar las directrices de todo lo que hay que hacer, ¿ya? Y muchos chilenos, ¿ya?, fueron parte de esto, muchachos. Se fueron a especializar allá. Y por eso en la época después de los años 70 tenemos totalmente un fuerte anticomunismo dentro de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque muchos de los que están al mando en Chile y en todos los países que están ahí en las banderas se fueron a especializar allá, a la Escuela de las Américas, que se llama, ¿ya?, con el objetivo de garantizar el orden interno. ¿Qué significa eso? Significa, muchachos, que para ellos, para las Fuerzas Armadas que están adoctrinadas ahora van a tener ellos un enemigo interno, ¿ya? Ahora la guerra no va a ser con alguien de afuera, la guerra va a ser con alguien que está dentro. ¿Y cuál es el enemigo interno? ¿Alguien sabe cuál es el enemigo interno? ¿Tiene alguna idea de...? El Estado. ¿Perdón, Matías? El Estado, tal vez, ¿no? No el Estado. O lo... Ah, no sé. ¿Quiénes van a ser los enemigos internos de estas Fuerzas Armadas que le van a meter ahí los estadounidenses? El Partido Comunista. El Partido Comunista. El pueblo. El pueblo, principalmente el pueblo que esté asociado con los comunistas, ¿ya? Los revolucionarios, esos van a ser los enemigos internos, ¿ya? Por lo tanto, los estadounidenses, toda la doctrina que están haciendo acá, los especializan, les enseñan un par de cosas, obviamente, pero les meten ahí al enemigo interno, les meten ahí que hay un enemigo en tu país que hay que derrotar, porque es peligroso, porque puede de alguna forma llevar a la revolución, ¿ya? Entonces, este programa es muy macabro, ¿ya? Y por eso tenemos que entender nosotros que en la mayoría de las Fuerzas Armadas siempre hay un anticomunismo, ¿ya? Porque déjenme decirle, muchachos, porque ya estamos terminando la clase, por la 1:20, hasta el día de hoy, déjenme decirles que hasta el día de hoy hay militares que se van a especializar a la Escuela de las Américas, ¿ya? Los altos mandos. ¿Y quién financia esto? Hoy en día, ¿sabes lo que lo financia? Los empresarios. Luxic es uno de los que financia esto para poder, de alguna forma, elegir a un par de militares de alto rango para que vayan a especializarse allá, ¿ya? Uno se tiene que preguntar cuál es la idea. Luxi, maestro, así Luxic, se llama. Luxic, Andrónico Luxic, ¿ya? La próxima clase les voy a mostrar una noticia, un documento que de alguna forma asegura esto, ¿ya? Que está de alguna forma tratando de seguir con estas políticas de adoctrinamiento a los militares. En el fondo, muchachos, se están vendiendo muchos militares, ¿ya? Tienen muchos beneficios económicos ya por esta situación, ¿ya? Por lo tanto, este enemigo interno tiene que erradicarse acá. ¿Por qué? Porque claramente al mundo empresarial no le conviene una revolución, porque ellos siempre están sacando provecho económico. Entonces, algo tiene que ver con eso. Chiquillos, hasta acá vamos a llegar hoy día en la clase. Necesito ver si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda. ¿Ya? Son temas muy interesantes que están hasta el día de hoy en nuestro país con esta doctrina de la seguridad nacional. La próxima clase vamos a profundizar con este tema y hablar de la Escuela de las Américas, ¿ya?
es muy relevante entender y comprender que por esto finalmente tenemos después en las Fuerzas Armadas dictaduras, tenemos golpes de Estado para acabar con los enemigos internos que son los comunistas. ¿Ya? Hasta acá llegamos hoy día, muchachos. ¿Ya? Todo entonces más o menos claro. Necesito que me confirmen. Sí, maestro. Ya pues. Sí, Vamos a terminar ya con este tema y se viene ya una evaluación de todo lo que hemos conversado este tiempo en las clases de historia de esta Guerra Fría, de la Revolución Cubana y de todo lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Ya? Cuídense mucho, muchachos. Estamos ahí cualquier cosa en contacto. ¿Ya? Chao, maestro. Ya, porque estén Igualmente, muy bien. Maestro. Chao, chao. Chao. Chao, chao. El nombre del YouTube, Belén, Brian Soto Castillo. Usted busca en YouTube Brian Soto Castillo y aparece mi foto. Y ahí ingresa al canal y ahí hay varias clases para que pueda repasar. ¿Ya? Ya, maestro, gracias. Ya, pues cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.